El narcisista no extraña como tú. No siente como tú. Para él, el apego no es amor, es necesidad. No es cariño, es control. Su mundo gira en torno a sí mismo, a la imagen que proyecta, a la validación que obtiene de los demás. Las personas que entran en su vida no son compañeros de camino, sino piezas en su tablero, engranajes en la maquinaria que alimenta su ego. Pero hay un momento, un punto de quiebre en su mundo de ilusiones, donde la máscara que ha construido con tanto esmero empieza a resquebrajarse. Un momento en el que el eco de su propio vacío se vuelve insoportable y descubre, de forma repentina, que algo falta. Y ahí, justo ahí, se da cuenta de que te extraña, pero no en el sentido profundo en el que extrañas a alguien a quien has amado. No es nostalgia, no es arrepentimiento genuino. Es la ausencia de la atención que le dabas, de la admiración con la que lo mirabas, del esfuerzo que invertías en mantener su mundo en equilibrio. Al principio, intenta ignorarlo. Se dice a sí mismo que todo sigue igual, que alguien más llenará ese espacio, que es solo una cuestión de tiempo antes de que otra persona le brinde la devoción que perdió contigo. Pero algo es diferente. Ningún elogio le sabe igual, ninguna mirada le refleja lo que antes veía en tus ojos. Comienza a sentir una punzada desconocida, un malestar que no logra describir. Su mundo, antes construido sobre certezas, la certeza de que siempre estarías ahí, de que nunca te atreverías a marcharte del todo, se tambalea. De pronto, el control que creía tener sobre ti se ha esfumado, y con él, la seguridad de su propia superioridad. Y entonces llega el momento de la verdadera realización, no puede reemplazarte tan fácilmente como pensó. No puede recrear la dinámica que tenía contigo con cualquier persona nueva. Porque aunque nunca te amó como tú merecías, te necesita en la forma en que un parásito necesita a su huésped. Pero ya es tarde. Ya no estás ahí para sostener su mundo frágil, y por primera vez, el vacío que siempre ha tratado de ocultar lo devora desde adentro. Al principio, todo fue un juego. Un juego cuidadosamente diseñado, donde cada movimiento suyo estaba calculado para envolverte, para hacerte sentir especial, para atraparte en una telaraña de ilusiones. Para él, no eras una persona con pensamientos, emociones y sueños propios, sino un reflejo de su grandeza, un espejo en el que podía admirarse. Cada palabra que te decía, cada gesto que parecía afectuoso, cada momento en el que te hacía sentir único no era más que parte de su estrategia. No era amor. No era conexión. ¿Era posesión? Su amor no era amor, era un mecanismo de control, una herramienta para asegurarse de que girabas en su órbita, de que lo necesitabas tanto como él necesitaba tu admiración. Su atención no era devoción, sino una táctica bien afinada. Sabía exactamente cómo darte lo justo para mantenerte atado, para hacerte creer que había algo real detrás de su máscara. Te ofrecía migajas disfrazadas de promesas, momentos fugaces de ternura seguidos de frialdad, palabras que parecían llenas de emoción pero que, en el fondo, solo servían a su propósito. Y tú, sin darte cuenta, te convertiste en parte del ciclo. Intentaste comprenderlo, intentaste ganarte su amor de verdad, intentaste descifrar los momentos en los que parecía humano, creyendo que tal vez, solo tal vez, podría ser la excepción. Pero con un narcisista nunca hay excepción. Solo hay juego. Cuando te fuiste, cuando finalmente rompiste las cadenas y te alejaste de su influencia, su primera reacción no fue tristeza ni dolor. No sintió una pérdida real porque nunca te valoró de la forma en que una persona sana lo haría. Lo que sintió fue rabia. Un desafío a su ego. Un golpe a la imagen que tenía de sí mismo como alguien irresistible, indestructible, imposible de abandonar. Porque en su mente,
nadie se aleja de él. Nadie tiene el poder de escapar de su dominio sin pagar un precio. Y ahí es donde comienza su verdadera lucha interna. Porque perderte no fue un golpe al corazón, fue un golpe a su orgullo. Y eso, para él, es intolerable. Porque así funciona la mente de un narcisista, no se vincula con las personas, las consume. No construye relaciones basadas en el amor, sino en la dominación. Para él, los demás no son individuos con emociones y deseos propios, sino extensiones de su propia necesidad insaciable de control y validación. Su mundo gira en torno a su reflejo, a su imagen cuidadosamente construida, y cualquier persona que entra en su vida tiene un solo propósito: alimentar su ego. No ama, posee. No da, exige. Cada palabra, cada gesto que alguna vez pareció afecto, en realidad era una herramienta de manipulación. Y tú fuiste parte de su juego hasta que un día, por fin, rompiste las reglas. Al principio, él no lo creyó posible. Se convenció de que era una rabieta pasajera, que volverías arrastrándote como tantos otros. Pero esta vez fue diferente. No era un simple intento de llamar su atención. No era una estrategia para que él reaccionara. ¿Era real? Habías visto más allá de su máscara. Habías descubierto que detrás del encanto, detrás de las promesas y los momentos de dulzura manipuladora, solo había vacío. Y entonces, te fuiste. Le arrebataste lo que más temía perder, su dominio sobre ti. En ese instante, aunque nunca lo admitiría, algo dentro de él se estremeció. Porque el narcisista no soporta perder. No porque te quisiera, no porque valorara lo que compartieron, sino porque su poder sobre ti se desmoronaba. Era un golpe a su ego, una herida en su orgullo. Él, el ser superior, el inquebrantable, el irresistible, había sido abandonado. Y eso, para alguien que se cree el centro del universo, es inaceptable. Su mente comenzó a retorcer la realidad, a buscar explicaciones que lo eximieran de culpa, a convencerse de que tú eras el problema, de que eras débil, de que sin él no podrías sobrevivir. Pero en el fondo, en la parte más oscura y oculta de su ser, sintió miedo. No miedo de perderte a ti, sino miedo de enfrentarse a la verdad, que no es tan poderoso como cree, que su control no es absoluto, que las personas pueden abrir los ojos y marcharse. Y ahí es cuando, por primera vez, comienza a extrañarte. Pero no como extraña a alguien que ha amado, sino como se extraña un trofeo perdido, un juguete roto, un peón que ya no puede mover a su antojo. Y en su retorcida percepción de la realidad, en su necesidad enfermiza de reafirmarse, buscará recuperarte, no por amor, sino por poder. Pero el tiempo es traicionero para el narcisista. No está acostumbrado a la ausencia, porque siempre ha creído que su poder es absoluto, que sus hilos de manipulación son irrompibles. Cuando ya no estás, cuando ya no respondes a sus provocaciones, algo se rompe en su mecanismo de control. Es un fallo en el sistema que no había previsto. Al principio, intentará minimizarlo. Se dirá a sí mismo que nunca fuiste tan importante, que eras solo una distracción más en su juego. Pero en su interior, una voz comienza a susurrarle que algo ha cambiado. Buscará distracciones con una desesperación disfrazada de indiferencia. Se rodeará de nuevas personas, de nuevos admiradores, de nuevas víctimas que, por un momento, logren llenar el vacío que dejaste. Intentará replicar el mismo patrón contigo con alguien más, la misma seducción, las mismas promesas, el mismo encanto artificial que una vez te atrapó. Pero algo le incomoda. Porque por más que intente reemplazarte, por más que busque un nuevo reflejo en el que proyectarse, nada parece ser suficiente. No es que te extrañe a ti como persona, sino que extraña el control que tenía sobre ti.
Extraña la sensación de poder que le dabas con cada disculpa, con cada intento de agradarle, con cada lágrima que derramaste creyendo que podías cambiarlo. Y entonces, poco a poco, la fachada comienza a resquebrajarse. Porque su autoestima es frágil, un castillo construido sobre arena, sostenido únicamente por la validación externa. Y sin alguien que la alimente, sin alguien que le refleje constantemente la imagen grandiosa que necesita ver, su seguridad empieza a desmoronarse. Se vuelve más irritable, más ansioso. Las nuevas conquistas ya no le resultan tan satisfactorias. Comienza a recordar, no con amor, sino con frustración. ¿Cómo pudiste irte? ¿Cómo te atreviste a escapar de su control? Y ahí es donde el juego cambia. Ya no es solo una cuestión de ego, es una cuestión de supervivencia. Para él, recuperar su dominio sobre ti se vuelve una necesidad. No puede permitirse aceptar que alguien como tú, alguien que una vez estuvo bajo su influencia, ha logrado salir de su sombra. Y por eso buscará regresar. Pero su regreso nunca será sincero, nunca será con la intención de reparar el daño. Será otro juego. Otro intento de atraparte. Porque para el narcisista, el amor no es amor, es posesión. Pero nadie es igual a ti. Nadie le da la misma atención, la misma entrega, la misma lealtad inquebrantable que le diste sin condiciones. Puede rodearse de admiradores, de nuevas conquistas, de personas que lo miran con la misma fascinación con la que tú lo miraste alguna vez. Pero no es lo mismo. No tienen tu paciencia, no tienen tu profundidad, no tienen esa capacidad de entregarse sin reservas. Son solo sombras, pálidas imitaciones de lo que tú fuiste. Y aunque el narcisista nunca lo admita, en la soledad de su propio vacío, empieza a notarlo. Y ahí, cuando el silencio se hace insoportable, cuando sus juegos ya no le divierten, cuando se da cuenta de que los demás no se entregan con la misma intensidad, un pensamiento se filtra en su mente: te extraña. Pero no te extraña como un ser humano normal extrañaría a alguien que amó. No es nostalgia, no es ternura, no es arrepentimiento. Es una falta, un vacío en su dinámica de poder. Te extraña porque contigo su juego era perfecto. Porque tú, con tu empatía, con tu deseo de sanar, con tu paciencia infinita, hacías que su teatro pareciera real. Sin ti, su mundo se siente un poco más hueco. Sus halagos pierden su efecto cuando no tienen un eco sincero. Sus manipulaciones no son tan satisfactorias cuando los demás no luchan por su aprobación como tú lo hiciste. Su grandiosidad se siente menos imponente cuando no hay alguien como tú que la alimente. Y entonces, empieza a buscarte en cada persona con la que se cruza. Intenta replicar lo que tenía contigo, pero no puede. Porque su nueva víctima no tiene tus mismas reacciones, no le da la misma atención, no se quiebra ni se reconstruye por él. Y eso lo frustra, lo irrita. Es en ese punto cuando el narcisista comienza a reconsiderar su próximo movimiento. ¿Debería volver? ¿Debería intentar recuperar el control? Quizás un mensaje casual, quizás una disculpa disfrazada, quizás un intento de hacerte sentir que él ha cambiado. Pero la verdad es que no ha cambiado nada. Solo ha descubierto que sin ti, su reflejo se ha debilitado, que su juego ha perdido brillo. Y ahí es cuando el peligro acecha: si caes de nuevo, el ciclo se repetirá. Porque el narcisista no extraña a las personas, extraña lo que puede hacer con ellas. Pero hay algo más profundo, algo que jamás admitiría. Una parte de él sabe que perdió algo auténtico, algo real, algo que jamás podrá recrear en sus falsas conexiones. Porque por más que lo intente, el narcisista no es capaz de sentir lo que tú sentías, no es capaz de crear vínculos genuinos, y en su interior, aunque lo niegue, lo sabe.
Y esa verdad lo persigue en los momentos de quietud, cuando nadie lo adula, cuando el ruido externo se apaga y su reflejo en el espejo ya no parece tan imponente. No puede escapar de ello. Puede disfrazarlo con más juegos, con más manipulaciones, con más víctimas que le brinden la atención que necesita para sostener su ego frágil. Puede convencer a los demás de que nunca le importaste, de que fuiste solo un capítulo más en su historia, de que ya has seguido adelante. Pero en las sombras de su propia mente, en esos instantes en los que no hay nadie que lo valide, la realidad se filtra como un veneno: perdiste algo que nunca volverás a tener. Y no hay nada más aterrador para un narcisista que enfrentar la idea de que algo estuvo fuera de su control. Porque él no siente como tú. No ama como tú. No vive las emociones con la misma intensidad con la que tú las viviste. Su mundo es una obra de teatro en la que cada persona es solo un personaje, un recurso que se usa y se desecha. Pero tú fuiste distinto. Tú le ofreciste algo que no podía fabricar por sí mismo: amor verdadero, lealtad genuina, una conexión que no era solo un reflejo de su grandiosidad, sino algo real. Y en su interior, aunque lo niegue con todas sus fuerzas, sabe que jamás podrá volver a tenerlo de la misma forma. Esa es la ironía de su existencia: puede reemplazar personas, pero no puede reemplazar lo que perdió contigo. Puede encontrar nuevas víctimas, pero ninguna le hará sentir lo que tú, porque él mismo no tiene la capacidad de sentirlo. Y en esa verdad, en ese vacío que nunca podrá llenar, radica su castigo. No el que tú le impongas, no el que el mundo le dé, sino el que él mismo se ha condenado a vivir: una vida de conexiones huecas, de afectos fingidos, de relaciones que nunca tocarán su esencia porque su esencia está vacía. Y tú, al alejarte, al liberarte de su juego, le mostraste sin querer el mayor de sus miedos: que sin control sobre los demás, no es nada. Y es ahí cuando empieza a valorarte. Pero no de la forma en la que mereces. No de la forma en la que te gustaría. Porque su valoración no es reconocimiento, es necesidad. No es amor, es carencia. Es la realización de que ya no puede tenerte, de que no puede reescribir la historia a su antojo. Tal vez intentará volver. Un mensaje inesperado, una disculpa a medias, un intento de sembrar dudas en tu mente. Tal vez incluso jugará la carta del arrepentimiento, del cambio, de la nueva versión de sí mismo. Pero no te equivoques. No es amor, es hambre. No es conexión, es desesperación. Porque el narcisista no cambia, solo ajusta sus métodos. Si alguna vez te preguntas si te extraña, si alguna vez deseas que te valore, recuerda esto: su reconocimiento no es un premio, es una trampa. Su validación no es real, es una estrategia. La única victoria real no es verlo arrepentido, sino verte libre. Porque la verdadera revancha no es que el narcisista te extrañe. Es que tú ya no lo necesites. Es que tú te valores a ti mismo de una forma que él nunca pudo. Es que hayas aprendido a ver su juego y, en lugar de esperar su validación, elijas tu propia paz. El narcisista puede extrañarte. Puede recordarte. Puede desearte de vuelta. Pero nada de eso importa. Lo que importa es que tú te elijas a ti mismo. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, ahí es cuando habrás ganado. Gracias por acompañarnos en este video. Espero que hayas encontrado claridad sobre las dinámicas del narcisismo y cómo protegerte emocionalmente. Si te ha sido útil, suscríbete y dale clic en me gusta. Comparte este video con quienes necesiten encontrar fuerza para liberarse. Únete a nuestra comunidad para más contenido que te ayudará a sanar y vivir auténticamente. Nos vemos en el siguiente video. Porque la verdadera revancha no es que el narcisista te extrañe. Es que tú ya no lo necesites.
Es que tú te valores a ti mismo de una forma que él nunca pudo. Es que hayas aprendido a ver su juego y, en lugar de esperar su validación, elijas tu propia paz. No hay mayor golpe para un narcisista que tu indiferencia, que tu capacidad de seguir adelante sin mirar atrás, que tu fortaleza para reconstruirte sin depender de su aprobación. Porque mientras él sigue atrapado en su espiral de manipulaciones, buscando nuevas víctimas que llenen su vacío, tú descubres algo que él jamás podrá experimentar, la libertad. La verdadera libertad de no necesitar demostrar tu valor a nadie más que a ti mismo. De no vivir esperando migajas de afecto de alguien incapaz de amar. De romper las cadenas de su control y darte cuenta de que su poder sobre ti solo existía porque tú se lo permitías. Y un día, cuando su máscara se agriete y busque en su memoria las veces en las que te tuvo en sus manos, cuando intente regresar con las mismas artimañas de siempre, esperando que caigas una vez más en su juego, descubrirá la verdad más dolorosa para él, que ya no le tienes miedo, que ya no lo deseas, que ya no lo necesitas. Que mientras él sigue girando en el mismo círculo de insatisfacción, tú has crecido, has sanado y has encontrado algo que él nunca tendrá, paz. Esa es la verdadera victoria. No que el narcisista sufra, no que se arrepienta, no que se dé cuenta de lo que perdió. La victoria es que ya no te importe. Que su ausencia ya no pese, que su sombra ya no nuble tu luz, que su recuerdo ya no tenga poder sobre ti. Porque el verdadero triunfo no está en verlo extrañarte, sino en saber que tú, al final de todo, has aprendido a amarte más de lo que él jamás pudo.